Yo creo, después de años y años de estudiar a Lorca, modestamente creo, que estamos hablando de un genio total. No creo que haya ningún artista en el siglo XX que se le pueda comparar. Hombre, entre los grandes es siempre difícil comparar, pero Lorca como genio es único, porque no estamos hablando solo de un poeta, de un gran poeta, sino de un gran dramaturgo reconocido en el mundo entero, pero de un pianista, de un hombre con un gran talento, un don, porque don es la palabra, con un don musical, y que luego dibuja muy bien, tan bien que Dalí le apreciaba mucho. Realmente Lorca es un caso único, que murió a los 38 años después de haber escrito solo 18 años de su vida. Es un caso sin comparación en el mundo. El que no ha conocido a Federico y no conoce más que su obra, eso lo he dicho varias veces, no tiene más que una... Es un débil trasunto su obra al lado de lo que era él. Él era mucho más que su obra. Él era un espectáculo. Eso que decía Jorge Guillén, tan admirablemente, decía, estando con Federico, no hace frío ni hace calor, hace Federico. Eso realmente es verdad, porque Federico era arrebatador, arrebatador de mentiroso, de gracioso, de ingenioso, de genial, de divertido. Era, y no digamos ya con un piano ya era, como aquí en la residencia que teníamos el piano, que ahí está el mismo piano. Con un piano delante era ya invencible, invencible. Su maestro, al que dedica su libro Impresiones y Paisajes, fue don Antonio Segura, que era el organista de la Catedral de Granada. Ese fue su maestro, del cual yo lo recuerdo. Con la barba blanca, jadeante, subía las escaleras con trabajo, y yo creo que fue una de las primeras personas que adivinó, no sé si sé decir la palabra, la genialidad que había en Federico. Yo no me acuerdo, pero muchas veces me lo han contado mi madre y mi tía, que empezó, era un hombre era muy ceremonioso. Yo creo que nos educó mucho, porque hacía muchas reverencias, teníamos que darle la mano, don Antonio, buenas tardes, y era un tipo entrañable. Y empezó a dar voces, señora, doña Vicenta, vengan, vengan, por favor. ¿Pero qué pasa? Y fueron. Y dice, nada, que se equivoca, y sigue tocando, y está tocando otra cosa, pero yo no soy quien para pararlo. Es decir, Federico estaba tocando Chopin, no sé lo que fuera, y dejó, y siguió él tocando ya de su invención. Y este hombre se emocionó tanto que llamó a gritos a mi madre para decirle que se equivoca, que está tocando otra cosa, yo no soy quien para pararlo. Creo que es una de las frases bonitas que se pueden haber dicho sobre él. La vida y la obra de Federico García Lorca, que nos llenan de preguntas grandes, deshacen por sí solas una pregunta pequeña. Dulce cliché internacional del periodismo que siempre quiere saber si el poeta nace o se hace. El poeta, y más en concreto uno de los poetas más poetas del siglo XX, nace y se hace. Como se nace o no con oído para la música, se nace o no con oído para el latido último de las cosas, la naturaleza y esa pasión intermedia entre la naturaleza y las cosas, que es el ser humano. La familia, vamos, nuestra familia es una familia oriunda de un pequeño pueblo, de Fuentevaqueros, esencialmente labradores. Y bueno, mi tío siempre dijo que, no recuerdo exactamente la frase, habría que volver a buscarla, pero en una entrevista él dice que gran parte de su creación se la debe precisamente a la tierra, ¿no? Y que él tiene un complejo, dice, mi relación con la tierra lo llamarían los psiquiatras un complejo agrario. Y sin duda, los primeros años de convivencia en el pueblo, los primeros 9 años, pues lo grabaron perfectamente para todo lo que iba a crear después, porque ahí se ve, ¿no? En todas, por ejemplo, los 3 dramas
Bodas de sangre, Bernarda Alba y Yerma. Pues esos están desde luego ahí anclados en un ambiente rural, agrícola, donde se habla de las cosechas, de la lluvia, del secano, del regadío, de todo lo que él vivió de niño. Y nunca se desprendió de esos orígenes, nunca fue infiel a esos orígenes. En este pueblo tuve mi primer ensueño de lejanía. En este pueblo yo seré tierra y flores. Hay unos textos bellísimos sobre el pueblo de Fuentevaqueros, de Federico García Lorca, que mantiene un contacto intenso, amoroso, aun cuando ya no vive en Fuentevaqueros, pero siempre regresa a casa de sus primas. Las primas de Federico son algo fundamental en su vida y en algunos casos hasta como inspiración de su obra. Bueno, la importancia de una familia, la importancia de mi madre y también la importancia de mi padre. Es decir, porque Federico tuvo una gran libertad para hacer lo que le gustaba y hacer lo que quería, que no puede tener todo el mundo. Se ha dicho mucho, y un poco injustamente, que mi padre le exigía demasiado. Le exigió de verdad una carrera universitaria, quizá porque él no la tenía, y porque creía que eso era importantísimo. Y la hizo, porque Federico era licenciado en Derecho. Y después, pues, fue totalmente permisivo. No se puede olvidar que mi padre pagó los 2 primeros libros de mi hermano, Impresiones y Paisajes, que Federico luego retiró, como ustedes saben, a los pocos días de estar en las librerías, y después también pagó el libro de poemas. Como Federico tuvo un éxito muy pronto, pues yo creo que mi padre lo que tuvo fueron unas tremendas satisfacciones con el estreno de Mariana Pineda y el éxito de sus éxitos en el teatro, sus éxitos en las conferencias. Y mi madre, pues sí. Mi madre quizá le exigió más en el fondo a mi hermano que mi padre. Y eso está muy claro en las cartas, que dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Se conoce que tenía quizá una mano más dura, exigiéndole más de lo que ella sabía que podía dar. Más que una biografía que añadir a las muchas que ya existen, ¿acaso sea la voz de quienes lo conocieron en persona o lo conocen en obra lo que nos pueda dar el retrato indirecto de la fuerza de un destino? Destino que tuvo su nacimiento en la hermosa Vega granadina, donde el niño de Fuentevaqueros fue mimado por la tradición popular de nanas y romances. Y destino que tuvo su cumplimiento en una vida obediente a la llamada de la poesía. Tarea tan difícil de acometer que junto a la sensibilidad innata obtuvo de Lorca una entrega y una generosidad dispuesta a dar comprensión y trascendencia, música y hasta la propia vida. No hay un Lorca alegre y un Lorca triste. Su palabra está siempre tan entretejida de sombra y luz como lo estuvo su vida. Vivió con plenitud y fue el entusiasmo, cualidad básica del creador, lo que supo ver en él uno de sus maestros, Juan Ramón Jiménez. Admiraba mucho a Juan Ramón. Y Juan Ramón, que admiraba a poca gente, admiraba a Federico, porque ha estado aquí, yo me acuerdo, aquí en mi habitación, en ese pabellón, en mi habitación, cuando veía a Juan Ramón no venía por la residencia, porque como de costumbre había reñido con toda la residencia, había reñido como él reñió con todo el mundo, Juan Ramón. Pero había reñido con la residencia y no venía hacía 20 años.
Pero en fin, un día vino a mi habitación, porque estaba Federico viviendo en mi misma habitación. Y vino Federico y vino don Juan Ramón a escuchar la lectura de Federico. Y me acuerdo que le leyó Federico, que es la primera vez que yo lo oí, la primera obra teatral de Federico, que era Mariana Pineda, que la empezó titulando Marianita Pineda. Y la leyó, y a Juan Ramón la escuchó silenciosamente, le gustó, y cuando terminó dijo Federico, y eso ahora a Juan Ramón, a ver si me lo quieren estrenar, o a ver quién me lo estrena. Y le dijo Juan Ramón, no, que no se lo estrenen, que no se lo estrenen. Para él estrenar una cosa era prostituirla. Para él las cosas debían quedar así escritas, pero en fin, llevarlas al teatro era ya una impureza que Juan Ramón no toleraba. Ese entusiasmo Lorca lo vuelca en la poesía y en la amistad, por decirlo con expresión muy frecuente en un compañero suyo de generación, el también poeta andaluz Emilio Prados. Es Prados quien lo vincula felizmente a una Andalucía mediterránea. Aunque era granadino, yo pienso que Málaga le entusiasmaba más que Granada. ¿Por qué? Porque en primer lugar amaba el mar. En segundo lugar tenía ese otro gran amigo que era Emilio Prados. Venía en un taxi desde Granada, cosa que nos extrañaba a todos mucho, nos pareció un lujo extraordinario. Venía en un taxi. Es que Federico tenía mucho que ver, mucha relación con Emilio respecto a la revista Litoral y respecto a la imprenta Sur. Recuerdo una vez que nos llevó a las playas de Málaga, ya lejanas, y nos invitó a comer a los poetillas, que éramos 3. Y nosotros estamos asombrados de esa facilidad que tenía Federico de invitar a los amigos, ¿no? De repente, bueno, como siempre, Emilio dijo, vamos a bañarnos, cuando ya casi era la hora de marcharse, ¿verdad? Tenía la manía del agua, y del agua negra, del agua de la noche. Eso le impresionaba mucho a Emilio. No le impresionaba, mejor dicho, al contrario, era su elemento. El estar dentro del agua, para él era su elemento. Federico, por supuesto, no se bañó. Ya le decía a Emilio, tú eres un poeta de secano, no hay remedio. Y es verdad, allí estaba, pero desde la arena nos decía cosas, nos hacía reír y tragábamos agua. Pero en fin, pero eso no tiene importancia. Salimos, se nos hizo tarde. Fuimos a buscar el tranvía se había, el último tranvía, se había marchado. Entonces, caminando y caminando, no me acuerdo, pero había 2 o 3 kilómetros nada más, pero ya estábamos muy cansados entre el baño, las risas, estábamos rendidos. Y ahí caminando, fuimos llegando a nuestras casas, estaba buscándonos la policía porque el padre de José Luis era el gobernador de Málaga, nada menos. Y además que gobernador. Y él había mandado buscarnos, pero se equivocaron y fueron hacia Torremolinos y nosotros estábamos en el Palo, al lado contrario de Málaga. La familia me dijo, nunca más, jamás saldrás de la noche. No, yo entendía perfectamente, pero desde luego pensaba también, a mí esta noche no me la quita nadie. El propio Lorca, en las cartas a sus amigos, deshizo cualquier equívoco sobre una alegría constante o angelical. Ocurre que el poeta de los grandes dramas rurales y de los dramones personales, como él mismo los llamaba, creía en la alegría como en un deber. La risa y el entusiasmo que él ponía en la amistad, ¿no? Porque Federico era maravilloso cuando se quedaba uno asombrado viendo a Federico hablar, a veces hablar mal de otros amigos, ¿no? No fue el caso nuestro, porque se portó con nosotros, los poetillas, se portó maravillosamente. Y afortunadamente, cuando yo dejé Málaga y vine a Madrid, pues pude otra vez sentir entusiasmo por Federico, porque Federico iba siempre, que iba a Madrid, siempre iba a casa de Vicente Alexandre. Eran muy amigos, ¿no? Y yo le encontraba en casa de Vicente,
calle Belentonia 3. Es que era entretenidísimo. Es que se estaba con él como con un espectáculo. Él estaba manando constantemente gracia, ingenio, decía mentiras, él no paraba. Tenía una salud de hierro, no estaba malo nunca, tenía una vitalidad. Lo mismo le daba, no bebía, pero si ponía a beber, bebía lo que fuera, no se emborrachaba jamás, como es natural, nada. No fumaba y de repente empezaba a fumar y fumaba como un descosido. Esto lo hacía abundantemente, torrencialmente, vamos. ¿Quién sabe si la no excesiva fortuna en el amor, del que acaso el propio Federico se sintiera casi indigno, hizo que el éxito en la amistad fuese uno de los signos vitales de García Lorca? Y la amistad contribuye no poco en su recorrido hacia ser sede de sí mismo y de su obra. Si pocas biografías han sido tan biografiadas como la de Lorca, hay un reconfortante factor común a tantos libros, películas y documentales. Nos llega el brillo de la amistad. Es muy probable que a Federico, más que admirado, le gustara ser comprendido, que eso le ayudara a no sentir la extrañeza de su propio nombre. Es que ser amigo de Federico era un regalo que el destino te daba, ¿no? Entonces yo no sé ya las impresiones que tendrían. Yo la mía, desde el primer momento, fue que me parecía un fuera de serie, cosa especial. Hombre, con esa, no ya hablando de su profesión, ¿no?, de poeta, sino como persona, irradiaba una simpatía excepcional, te dejaba como que te mejoraba tu persona, te elevaba, hablando contigo, de la forma que lo hacía, con la delicadeza, porque él sabía que yo no había pasado por una universidad. Federico quería a todo el mundo, era el hombre más bueno que se pueden ustedes imaginar. Esa es la bondad personificada, de gran corazón, de gran extraordinario, vamos, extraordinario, con un sentimiento muy, no de politiquero, pero muy de amar al pueblo, de amar a la gente, ¿verdad? Y de sentirse a gusto y contento entre la gente del pueblo, sí. Era un personaje realmente ejemplar, Federico, realmente ejemplar, maravillosa persona, sí. La vitalidad personal y poética de Lorca nunca dejó de despertar no menos vitalidad en otros intelectuales. Y esta energía empieza ya a comprobarse en los años de la tertulia granadina de El Rinconcillo. Yo creo que en El Rinconcillo se reunían un grupo de jóvenes que se estaban respaldando los unos a los otros en sus afanes creativos para romper un poco la monotonía de la vida provinciana. Es decir, por ejemplo, había un importantísimo miembro del Rinconcillo que era mayor que los demás, que era Paquito Soriano Lapresa. Paquito Soriano era un hombre que viajaba mucho al extranjero y era un gran conocedor de la literatura inglesa. Y él aportaba sus conocimientos de literatura inglesa a los miembros del Rinconcillo. Me parece a mí que hay una dedicatoria o una mención de García Lorca, no recuerdo ahora las palabras exactamente, muy elogiosa de Paquito Soriano, diciendo efectivamente que él había abierto las puertas de la literatura. Es decir, que no estaban así como, no era una tertulia provinciana de cuchicheos, ¿no?, sino todo lo contrario, una tertulia de jóvenes de una provincia tremendamente interesados por el mundo y que se usaban los unos a los otros para compartir cada uno las distintas experiencias que en su campo habían podido ir recogiendo. Desde aquellos años juveniles,
La enumeración de intelectuales entusiastas de Lorca equivaldría a una historia indirecta del arte, la literatura, el pensamiento y la crítica de principios del siglo XX. Desde Unamuno a Falla, pasando por Ortega y Gasset, editor del Romancero Gitano, y desde Fernando de los Ríos a Jorge Guillén, pasando por Enrique Diez-Canedo o Adolfo Salazar, quien, por cierto, fue de los primeros en escribir sobre el poeta. Dos amistades de muy distinta naturaleza destacaremos un poco caprichosamente por su significación. La primera, entre discípulo y maestro, es la de Lorca con el catedrático, pensador y político socialista Fernando de los Ríos, cuya presencia en Granada es crucial en la formación intelectual del joven Federico. Fernando de los Ríos fue el que aconsejó que fuese a la residencia y seguramente fue precisamente porque fue Fernando de los Ríos el que lo recomendó eso a mi abuelo, al padre de García Lorca. Luego, cuando en el año 28, principios del 29, García Lorca pues estaba en una situación así un poco crítica, moral, espiritualmente, hasta cierto punto le había sentado mal el gran éxito del Romancero Gitano, porque se veía como muy encasillado. Algunos de sus más íntimos amigos, como Dalí, Buñuel, no les había agradado, ni mucho menos, y cuando pues él tenía ganas de cambiar de aires y salir de España, y entonces aprovechando una gira de conferencias que iba a dar don Fernando por Estados Unidos y América del Sur, pues don Fernando le dijo a mi abuelo: mire usted, don Federico, yo con mucho gusto pues me llevaría a Federico conmigo, y así fue. Él hizo ese viaje también gracias a Estados Unidos. O sea que dos de los momentos más importantes en la evolución de la vida de Lorca, abrirse al mundo desde la residencia de estudiantes y más aún todavía desde esa gran urbe, metrópoli, capital del mundo de Nueva York, son gracias a Fernando de los Ríos. De muy distinto signo, como decimos, pero influyente con igual intensidad en el camino de Lorca hacia sí mismo, es su amistad con Salvador Dalí, a quien dedicó una oda y más de un anhelo. Porque él se enamoró como un loco de Salvador, que era, hombre, como sabido, muy agraciado, y era una obsesión para él, Salvador. Cuando conoce a Dalí, es un encuentro fundamental en la vida de ambos, y habría que incluir a Luis Buñuel también. Es un trío formidable, ¿no? Pero Lorca conoce a Dalí el año 23 y ya está en Madrid, en el Madrid de las vanguardias. De modo que Dalí no es tan sorprendente como portavoz de vanguardia. Dalí es sorprendente porque es un chico absolutamente anormal y extraño. Un catalán en Madrid que habla un castellano con un fuerte acento de l'Empordà, que es un tímido morbosísimo, que jamás han visto un chico tan tímido, pero luego que pinta cuadros cubistas. Y Lorca realmente es el primer crítico del Dalí cubista. Cuando descubren que Dalí está haciendo cuadros maravillosos en la línea cubista, pues no se lo creen. Y es un encuentro fundamental, como he dicho, para Dalí, tanto para Dalí como para Federico García Lorca. Se hacen amigos y poco a poco la amistad se va profundizando. Lorca, por su condición de homosexual, se siente muy atraído por Dalí. Dalí también se siente muy atraído por Lorca, pero Dalí tiene un temor profundísimo a ser homosexual. Y poco a poco, cuando él ve que Federico se está enamorando, Dalí va distanciándose un poco. Es un largo proceso que cubre 4 años. Su amistad llega a su cumbre en el año 27, cuando Dalí hace los decorados para Mariana Pineda en Barcelona. Y a partir del año 27, sus caminos se van bifurcando. No hay una separación, lo que hay es
son circunstancias. Yo soy yo mi circunstancia. En el caso de Lorca y Dalí, sus caminos se van bifurcando. Y solo se ven una vez después, en el año 35. Se ven una sola vez en Barcelona y deciden reanudar su amistad y su trabajo juntos, pero otra vez las circunstancias intervienen y viene la guerra y viene el asesinato de García Lorca. En la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada, allí se ha criado un mancebo que Diego León se llama. Nacer, hacerse. Si el niño Federico García Lorca fue acunado por la memoria popular, vivida de canciones, cantes, títeres de cachiporra, romances o leyendas que fueron como la lactancia de su temperamento creador, no podemos olvidar que este se desarrolla en un ciclo afilado de vanguardias como el surrealismo o el cubismo, a las que Lorca no solo no fue ajeno, sino que, como Falla en la música o Buñuel en el cine, las avivó con su hondo legado milenario que latía en su sangre y en su manera de mirar el mundo. La tradición y la vanguardia se aunan felizmente en la obra de Lorca como en el resto de los poetas de su generación. Sin embargo, hay dos notas distintivas. La primera es que Lorca asume ese compromiso con mucha mayor radicalidad que el resto de los poetas de su generación, hasta el punto de que se le puede considerar quizá uno de los poetas más cultos de nuestra literatura, en el sentido de que asimila, transfunde, incorpora y allega prácticamente todas las grandes tradiciones literarias de Occidente. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, hay en Lorca una especie de gran salto, de gran pirueta, mediante la cual el poeta se sitúa de cara a los arquetipos prehistóricos, a los grandes elementos de las religiones naturalísticas. De ahí deriva la concepción del toro como animal lunar, la visión de la luna, el concepto de la fecundidad. Todos estos son elementos típicos de las religiones naturalísticas. Por lo tanto, pensar que un poeta así, con esta complejidad, pudiera en algún momento haber cedido a la tentación del arte por el arte, resulta absolutamente trivial. El espíritu de las vanguardias históricas que Lorca respiró en presente, como en el eco que dejó a su paso por la residencia de estudiantes el surrealista francés Louis Aragon, le resultaba válido a quien creía en la transformación y no le movían a excesiva simpatía los putrefactos. Pero Lorca estaba incapacitado para hacer abstracción pura, arte por el arte. Y así lo dijo explícitamente desde su necesidad de un arte que riese y llorase con el pueblo. Bueno, yo hago esta reflexión después de años, sin pretender conocer a Lorca entero, por eso no lo va a conseguir nadie, pero yo creo que es un hombre y un poeta revolucionario. Es decir, Lorca quiere cambiar el mundo. No es un artista que crea en el arte por el arte, ni muchísimo menos. Está comprometido con el pueblo, y no solo con su pueblo, sino con el mundo entero. Quiere cambiar la sociedad, quiere que la gente tenga libertad para vivir su vida a fondo. Esto es lo que para mí es Federico García Lorca. Y claro, lo mataron por ello. Esta fe radical, por la que dio la vida, también es la que da vida para siempre a su obra. Así puede entenderse que el autor del Romancero gitano o la Oda al Rey de Haarlem inventó la barraca para llevar la alegría de los clásicos al último rincón del hambre. Negra luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos. Así puede entenderse que un español homosexual, además, en los años 20 y 30, pueda ser considerado un poeta maldito. Era un hombre angustiado también por razones íntimas, sexuales, amorosas, sentimentales. Se sentía marginado
y en cualquier biografía se puede leer que cuando estaba aquí en Madrid en la residencia de estudiantes, pues muchas noches que otros, Alberti, Luis Buñuel y otros, Salvador Dalí, etcétera, se iban por ahí de juerga y a buscar chicas y tal, eran todos muy jóvenes, con los que bailar, tal. Pues Lorca se quedaba en su habitación escribiendo, dibujando, muy, muy solitario, se sintió marginal desde muy joven. Luego le persiguió mucho la leyenda, a partir del Romancero Gitano, la leyenda de gitanismo, que a él también le atormentaba mucho. Yo quise dar a entender que por debajo de aquel hombre brillante y alegre había un hombre muy atormentado, como se ve claramente en su poesía más profunda y más grave, en los sonetos del amor oscuro y en tantas otras cosas. Se ve un hombre lleno de torturas, incluso religiosas, de inquietudes, de dudas, de problemas. Él se sabía un marginal en aquellos tiempos, en aquella época, y ya su muerte, como digo, corrobora todo esto. De modo que creo que nuestra literatura ha dado pocos poetas malditos, así como la francesa ha dado muchos. Esto no es bueno ni malo, es así. Y creo que en España Lorca es uno de ellos. Es posible que la poesía y el malditismo sean, según las épocas, una misma cosa. Pero hay lugares en los que fatalmente se da la encrucijada. Lugares como Andalucía, que son a la vez surtidores de poesía y territorio de la condena. No fue casual el empeño en rescatar, en compañía del maestro Falla, modalidades del cante que resucitaron en el famoso concurso de cante jondo organizado por ellos en 1922. Federico era la experiencia poética, era la naturaleza. Era como un ente, como si el campo, la vega, todo esto hubiera tomado forma, cuerpo de un hombre. Telúrico. Todo lo que tenía Falla de místico, de tener una comunicación con lo alto, lo tenía Federico como el alma de la tierra. En su propia obra, Lorca ha elevado a símbolo universal la pena negra, el duende y otras realidades inexplicables a las que los estudiosos buscan explicación en la historia misma de Andalucía. Los poemas y obras de teatro de Lorca son los de un hermano de todos los perseguidos que le antecedieron en su tierra, moriscos, judíos o la intemporal mujer andaluza sin esperanza. Aquí en el Cubo de la Alhambra, con el bellísimo barrio de Albaicín como trasfondo, como telón de fondo, recuerdo unas palabras de Lorca sobre lo que para él era ser granadino. Dijo en el año 31, yo pienso que ser de Granada o el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco, que todos llevamos dentro. Me parece que es una declaración muy importante. Lorca, desde el primer momento de su vida creativa, está con los perseguidos, todos los perseguidos. Y él, desde luego, como marginado que es en el fondo de su ser íntimo, también es un hombre solo, es un marginado, es un perseguido. Y yo creo que por ello él está siempre con las mujeres. Era difícil que Lorca hablara abiertamente en su obra del tema homosexual, y yo creo que las mujeres son también un símbolo. Son mujeres, pero también son símbolos de todos los que sufren. Y Lorca, yo creo que si no es granadino, no tiene este sentimiento. ¿Es esta sensibilidad, más allá o más acá de una educación perfecta que acertaron a facilitar unos padres propicios, la que opera el milagro que podría suponerse por el momento irrepetible del poeta que conecta con su pueblo? Siendo los suyos unos versos a veces herméticos, vienen del agua última del pueblo y a ella vuelven con naturalidad. Solo el espíritu esencial lorquiano
trémulo de verdades últimas, puede conseguir que se canten y recuerden unos versos surrealistas y barrocos como los de La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. Un poeta de una grandeza inmensa. Y esto se ve sobre todo en su poesía, mucho más que en su teatro, y yo diría que esencialmente en 3 libros: El romancero gitano, Poeta en Nueva York y El diván del Tamarit. A mí me gusta especialmente El romancero gitano porque es un libro magnífico, es una de las grandes obras del siglo XX en poesía española, donde, sin embargo, se ha hecho una lectura generalmente mala, una lectura folclorizante. El romancero gitano es un poema, es un libro de poemas sobre la pansexualidad, sobre la vida, sobre la pasión, sobre la fuerza sexual de una raza primitiva, en este caso ejemplificada en los gitanos, pero los gitanos es un mero aditamento porque lo que el libro habla de verdad, con una magia lingüística absolutamente prodigiosa, es de esa fuerza telúrica, de esa fuerza pasional tremenda que tiene el primitivismo, que tiene la fuerza de vivir, la eclosión de vida, mezclado, hecho, convertido en un simbolismo absolutamente maravilloso, precioso y único. No hay que preguntarse más cómo se recorre el camino desde una formación de niño rico de pueblo a ser palabra para todos los pueblos, voz traducida a todos los idiomas de la emoción. Esto no ha sido obstáculo para que algunos sigan preguntándose o afirmando si es su condición de mártir de la Segunda República Española la que ha dado fama universal a Lorca. No parece, sin embargo, que esa terquedad crítica resulte indiscutible. La República asediada por el fascismo hizo a Lorca un mártir, un héroe de la situación, alguien que asumía de manera simbólica tantas tragedias, tantas muertes inútiles y estériles. Ahora, pensar que después de 60 años, lo que en un momento evidentemente tuvo que ver con su difusión, que fue su trágica muerte, pensar que esa muerte está condicionando la lectura, difusión, representación, traducción y edición de Lorca en todo el mundo, a estas alturas resulta, creo, una perfecta necedad. Lorca tiene suficientes elementos de universalidad para que su obra por sí sola valga y se sustente más allá de las dimensiones políticas e históricas. El caso más claro es el caso de Poeta en Nueva York, que es el gran libro de la ciudad, el gran libro de la civilización moderna, el gran libro de la puesta en tela de juicio de todas las contradicciones e insuficiencias del capitalismo. Este libro por sí solo bastaría para consagrar la universalidad de un poeta. Federico García Lorca es un escritor vigente y esto me parece a mí que solo puede justificarse en su propia calidad, en su calidad extrema. En literatura siempre hace falta la sorpresa, la originalidad, el temblor. Los poetas de moda corren el peligro de banalizarse, de convertirse en un tópico. Y si algo demuestra la calidad extrema de García Lorca es que supera el propio lorquismo, las propias modas de Lorca. Un escritor tan utilizado, sobre todo en Andalucía, corría el peligro de convertirse en un tópico. Y García Lorca es tan fuerte, tan joven, tan importante como escritor, que supera incluso el propio lorquismo. En poesía es un referente para muchas escuelas, muchas tendencias, generaciones, porque su obra va desde la recuperación de la tradición hasta el vanguardismo. Y en el teatro ocurre lo mismo. Él hablaba de la autoridad del teatro, intentando un camino intermedio que de una parte rompiese el elitismo y de otra rompiese también la sujeción al negocio, a los intereses empresariales. Y creo que Lorca es el autor que consigue aunar la comunicación con el público con la innovación y la vanguardia. Y es un autor de verdadera autoridad en el teatro. En algo coinciden los lorquistas de todo el mundo, y es en señalar que la obra de Federico García Lorca, siendo tan universal, es muy española. O viceversa,
siendo tan española, es muy universal. Puede ser que, como aclaró otro de los maestros del poeta, Ramón Gómez de la Serna, el mundo no es tal mundo como parece. La misión del talento es ahondar hasta un sustrato común, transferible. Y si Lorca es un poeta genial, es por eso, por haber cantado no la vida de un hombre, sino la del hombre. El dolor humano no suele permitirse demasiados matices nacionales, y Lorca supo ver eso desde el lugar en que le fue dado verlo. Fulgurante de sur y siglos, las tierras andaluzas de su infancia y su muerte. Una vez escribió acerca de la inmortalidad. Yo no quiero, dijo, llevarme mi casa a las estrellas. Como ellas, anterior y posterior al mundo, ha quedado su obra, su influencia, no por el estilo, que no puede imitarse sin caer en lo kitsch, sino por el ejemplo de integridad y grandeza. Discutible en algún verso, indiscutible como poeta. Uno de los mayores que ha dado la humanidad al siglo XX, o el siglo XX a la humanidad. Y que tuvo, además, la inteligencia de saber tomarse a guasa la mitad de las cosas y buena parte de sí mismo. Una vez íbamos, no me acuerdo por qué razón, paseando por la Gran Vía, por Gran Vía venía Rafael Alberti, María Teresa León, Rejano, otro poeta, Rejano, Delia del Carril, la hormiguita, la mujer de Pablo Neruda. Venía elegantísima, como siempre. Y iba discutiendo. María Teresa insistía mucho en Federico. María Teresa le decía, no te tienes que marchar. La obligación de los intelectuales es estar al lado del pueblo cuando está sufriendo de esa manera, cuando está con una represión tan formidable. Los intelectuales debemos estar a su lado. Federico decía, yo no sirvo para eso. María Teresa, si es que yo soy de otra... Yo os admiro por la forma que os comportáis, pero yo no soy capaz. Ahí la discusión era un poquito fuerte, era violenta, al lado de esa frivolidad o amabilidad o simpatía que transmitía. Había algo más serio entonces. De repente, Delia del Carril, la hormiguita, de repente se separó de nuestro grupo. Estábamos esquina, Gran Vía, esquina misma con Alcalá. Y atravesó sola Alcalá. En el otro lado de la calle de Alcalá había un grupo de guardias a caballo reprimiendo una manifestación de trabajadores. Un asunto, no recuerdo cuál era. La hormiguita se acercó al sargento con todos sus guantes transparentes, muy preciosos, unos guantes preciosos, y le dijo, mire, ¿ha ensayado usted, ha ensayado a hablar, a platicar un poquito con los trabajadores? A lo mejor llegaron a un acuerdo. Y el sargento se quedó asombrado, y nosotros también, claro, hasta que nos entró risa. Entonces, para que no nos vieran los guardias, reírnos, nos cogimos, nos metimos todos en un portal y nos reímos ahí a carcajada limpia, porque vamos, era impresionante aquello. Ese fue, menos mal, ahí fue la interrupción de esa discusión trágica de María Teresa con Federico, de que no te debes marchar, y él dijo, pues sí, me voy a Granada, y se fue a Granada, le costó la vida. Y ahí fue la última vez que le vi. Pero en este cuadrado de tierra, violentamente arrancado a África, hubo una guerra civil. La nación se tomó tan en serio a sí misma que terminó por destruirse, o casi. En el momento de su mayor éxito, y hasta es posible que por eso mismo, se le arrebató la vida a quien era depositario del mejor oído para la vida, la mirada más nítida y el alma más cercana. Hay quien ha llegado a imaginar que horas antes de ser fusilado no dejara de necesitar la alegría, ese deber, y enseñó a sus compañeros de celda a hacer los anaglifos que hacía él con sus compañeros de la resi, a poner un dedo tembloroso y final en la llaga de absurdo de la realidad. Una realidad que la obra de Federico García Lorca hace definitivamente habitable
en el momento en que la intolerancia le obliga a él mismo a dejar de habitarla. Pudieron matar a la persona, sangre en la frente y plomo en las entrañas. No pudieron, ni podrá nunca nadie, deshacer al poeta, que para siempre se convirtió en sus palabras y sus palabras en pueblo.